buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un video más aquí en mi canal. Quiero hablar hoy sobre, voy a ir al grano porque como vieron en los clips anteriores, viajé a El Salvador para el entierro de una prima de mi mamá y prima en segundo grado mío, de mi hermana y de mis hermanos, mucho mayor que yo. Tengo muchos recuerdos con ella de pequeña, yendo a su casa a compartir con sus 3 hijas. Sus hijas son un poquito mayor que yo, o quizá mucho más, pero recuerdo que teníamos pues edades similares, no más de 10 años de diferencia. Y, y bueno, siempre que viajábamos a El Salvador con mi mamá, con mi abuela, siempre nos quedábamos en la casa de ellas, siempre las veíamos. Y esta prima era quien recibía a mi mamá, a mi abuela, nos recibía en su casa, compartíamos con ella. Vinieron a Guatemala a conocer, fuimos a la Antigua, cuando yo tenía quizá como unos 7, 8 años. Y bueno, entonces sí es alguien con quien tengo muchos recuerdos, alguien a quien quiero mucho. Y la verdad es que fue bastante sorpresivo. Creo que si me pongo a pensar de miembros de la familia, nunca me imaginé que fuese a ser ella la que se fuese a ir ahora. Pero mi percepción de la muerte creo que la he compartido aquí y en Instagram, y siempre que hablo con amigos, amigas, la comparto. Y es que yo ya no veo la muerte como un fin, como que allí se acabó todo y dejé de existir, sino más bien lo veo como un cierre de ciclo y un inicio de un nuevo ciclo, literalmente como nacer, es como nacer. Solamente cambiamos de forma y de realidad, ¿ven? Así que, pues a pesar de el momento del entierro, sí fue bastante conmovedor, fue bastante emocional, y creo que fue más bien por ver, bueno, primero que nada, yo crecí siempre más relacionada y más unida a mi familia materna. Mi familia materna proviene de El Salvador. Ellos crecieron y nacieron en el departamento de Santa Ana, en un pueblo o aldea que se llama El Cóbano, en las montañas. Y es súper interesante y me encanta también, como que le veo el propósito a que este tipo de cosas pasen, porque siento que cada vez que nos tenemos la oportunidad de reunirnos como familia es para aprender o para saber más cosas acerca de la propia familia, acerca del pasado, de cómo era la vida en ese entonces, cómo eran nuestros familiares, nuestros antecesores, cómo se vivía, qué se pensaba, qué se creía. Y conforme ha pasado el tiempo y he ido al Salvador siendo más mayor, pues toda esa información llega y para mí es súper valiosa, porque es parte de conocerme a mí misma, saber de dónde vengo y entender un poco más de dónde viene mi mamá, mi abuela, y por qué son como son, y soy como soy, y cómo eso se relaciona con todo lo que voy trabajando también. Y pues fue súper lindo el hecho de saber que a quienes iba a ver en ese momento iba a ser familia, familia que,
que es bastante cercana, no sé, yo siento una gran conexión con la familia materna, porque pues de la familia paterna no sé realmente nada, crecí sin mi papá biológico y sin saber mucho de él, entonces, y también porque siento que en este momento de mi vida estoy, mm, voy a usar la palabra sanando, aunque sé que no es la palabra propia para esto, pero para que me entiendan y porque no se me viene ahorita otra palabra, más mi conexión con lo materno. Lo paterno siento que fue con lo que inicié mi proceso personal. Siempre sentí una gran ausencia de la figura paterna, siempre sentí mucho conflicto con la energía paterna masculina y siento que eso lo he venido, fue con lo que inicié a trabajar y ahora estoy muy, y no porque lo haga con real intención, sino la vida me ha ido trayendo las experiencias y todo lo que me hace ver que es eso lo que estoy trabajando. Em, Vamos a soltar a la Suri. Porque cuando viene personas se pone a ladrarles. Em, entonces, eso fue una sensación como de wow, toda la gente o la mayor parte de la gente que va a estar ahí va a ser familia. Y es interesante porque cuando ya llegamos allí y empezamos como a saludarnos, yo a conocer a nuevos, o sea, a miembros de la familia que no conocía, es como tenemos los mismos rasgos, como hay personas que no conoces que se parecen a ti y cómo, o sea, la energía es tan fuerte, la sangre es tan fuerte, biológicamente eso que nos une es tan fuerte que nos parecemos, o sea, hay tanta diferencia de edad. Conocí primos que son eh, como de segundo, tercer grado y aún así nos parecemos. Y como me dijo una señora que no era familia, sino era amiga que había estudiado con mi prima la que falleció y me dice, porque yo le dije como, sí, yo soy prima de las hijas de Marta Alicia y me dice, sí, tienes la cara de los Sandoval y yo, saben, como, wow, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos parecemos? Y cómo, claro que hay cosas que nos unen aunque no convivamos, aunque no hayamos crecido juntos. Desde que inició el viaje, porque salimos de aquí de Guatemala el jueves en la tarde, como a las 5:30, y pasamos a traer a otra prima de mi mamá, que justo mi mamá me explicaba, porque yo crecí también siempre compartiendo con esta prima de mi mamá, se llama Telma, y nunca supe, o sea, familia directamente que nos relacionaba, simplemente siempre estuvo allí. Y justo en el camino le pregunté a mi mamá, mami, Telma, hija de quién es o qué, qué conexión hay con nosotros. Y mi mamá me contaba que su mamá es hija de la abuela de mi mamá, o sea, de la mamá de mi abuela. Em, Y bueno, desde que ella se subió al carro, bueno, empezaron a platicar algunas cosas de cómo estaban, de la vida, bla, bla, bla. Y en algún momento ella se puso a contar experiencias que ella había vivido y que recordaba de la familia. Ella es quizá 15, 15 o 20, no sé, años más grande que mi mamá. Entonces, bueno, quizás sí como 15 años más grande que mi mamá. Entonces ella tiene muchos recuerdos de mi bisabuela, de cómo era la vida allí en las montañas y nos contaba que el esposo de mi bisabuela
provenía de familia española y que la familia de mi bisabuela provenía en realidad de Guatemala, pero se habían ido a El Salvador. Y que la mamá de mi bisabuela de hecho era una indígena guatemalteca que se había ido a vivir ahí a Santa Ana. Creo que no sé de dónde provenía el papá de mi bisabuela, pero si no estoy mal, mi bisabuelo era el español, porque contaron una experiencia donde querían tomarle una foto a la mamá de mi bisabuela y precisamente por eso, porque era indígena y porque les parecía lindo, ¿no? La cultura y todo eso. Entonces, bueno, mi bisabuelo se muda a El Salvador, compra muchas tierras, tiene varias haciendas, crea esta familia con mi bisabuela, que nace en El Salvador, pero tiene raíces guatemaltecas. Y tienen un montón de hijos, tienen como 11 o 12 hijos. Creo que pierde uno mi abuela en el proceso. Y al final no sé si quedan 10, algo así. La cosa es que tienen muchos hijos. Y mi bisabuelo muere. Dice Telma que ella tenía como 6 años cuando mi bisabuelo murió. Y quien quedó a cargo de la casa fue mi bisabuela, que fue siempre una matriarca. Pero era una mujer bastante dura, bastante exigente, como que dice ella, y para mí es bien fuerte escuchar esa expresión que ella decía a los que veía sin hacer nada, aunque fuesen niños, aunque fuesen hijos, aunque fuesen esposas de los hijos, como, bueno, aquí nadie puede estar, aquí la única huevona soy yo, todos tienen que estar haciendo algo. Y que no podía nadie estar o ver, ella no podía ver a nadie que no estuviera haciendo nada porque lo regañaba y le decía que porque estaba haciendo nada. Y, y que compraban comida, compraban pan o hacían dulces, hacían como, porque preparaban todo con los recursos de la hacienda. Ellos tenían mucho ganado, muchos caballos, muchas gallinas, muchos cerdos, producían queso, producían mantequilla, producían leche, sembraban, tenían cultivos, entonces como que era una hacienda muy viva, dice que era muy bonita. Y, y todo eso hermoso que creaban, la verdad es que no era algo que sí se compartía, sí se daba, pero también me di cuenta que a los niños no se les trataba como con esa suavidad y dulzura de decir, son mis hijos, les voy a dar lo mejor, con amor, sino era todo se les daba limitado, era todo muy estricto, muy rígido. De hecho, mi bisabuela no cuidaba a sus hijos, sino tenían una nana o las nietas mayores o sobrinas mayores de mi bisabuela eran quienes cuidaban a los niños más pequeños y entonces no fue esta mamá cuidadora, protectora, amorosa. Algo que cuando esta prima lo contó me tocó fuerte, me lo sentí fuerte en mí, fue que mi bisabuela murió de cáncer en la matriz. Y, y me pongo a pensar primero en esta idea de que
tú no tenías decisión, no te cuestionabas de cuántos hijos ibas a tener, ni siquiera tenías como mujer la opción de decidir si te querías tener hijos, era algo que se daba por hecho, quisieras o no quisieras, no decidías cuántos ibas a tener, era como los que surjan. Y también me puedo imaginar, no sé, porque al menos mi prima, la que estaba contando las historias de la familia, no recuerda mucho, no recuerda realmente a mi bisabuelo, entonces no sé cómo era él, pero no sé si él creía o tenía esta idea de igual la mujer es para tener sexo si yo quiero, cuando yo quiero, no sé si era así de machista, pero sé que en esos tiempos funcionaba así, incluso ahorita muchas mujeres en estos tiempos puede que ellas no quieran tener sexo con su marido y si él quiere tienen que tenerlo y no hay protección, no hay algo que se hable, no hay esta comunicación, no hay, bueno, entonces para mí eso fue bastante fuerte, porque también, bueno, eso es una cosa, luego viene lo otro, que biológicamente cuando nuestro cuerpo desarrolla algún tipo de síntoma, enfermedad, malestar, no solo es algo físico precisamente, sino tiene un trasfondo espiritual, emocional. Y al saber, Suri, y al saber y al escuchar el tipo de mujer que ella era, que era tan fuerte, tan poco amorosa, o su amor era muy diferente, yo no dudo que amaba a sus hijos, pero la forma de expresarlo o no expresarlo, como justamente esta desconexión con su lado femenino, me habla mucho de eso, de la desconexión con su útero y cómo su útero llegó a un punto de enfermarse tanto que generó cáncer. Y el útero para mí es un portal tan sagrado, tan potente y, y me hace mucho sentido cómo desde hace un tiempo, desde hace años, la vida me ha traído a mí a trabajar y a conectar con mi útero. Muchas veces estudiando Amane, tuve sesiones de Amane donde todo el trabajo, todo el sentir, toda la emoción, todo el expresar, todo el dolor, todo provenía del útero. Y precisamente en muchas sesiones pude percibir cómo yo estaba limpiando mi útero de cosas que yo viví en esta vida, que fue como desde donde yo tenía sexo, desde donde yo compartía mi sexualidad y mi útero con los hombres eh, o con mis exparejas, cómo, cómo venía de un lugar de escasez, cómo venía de un lugar de poco amor hacia mí misma, cómo había aún, aunque esa relación hubiese terminado hace mucho tiempo, había aún ese vínculo energético. Y sé que, y bueno, y en una sesión de Amane también yo llegué, fui, me vi, volví a ser el, ese feto, voy a decir, en el útero de mi mamá. O sea, volví al momento donde yo era una cosita chiquitita en el útero de mi mamá y cómo desde allí yo me sentía sola, me sentía con miedo, me sentía poco bienvenida y sé que son emociones que mi mamá vivió no solo en su embarazo, sino también desde su concepción, porque precisamente, bueno, mi prima nos contaba lo fuertemente violentadas, castigadas que habían sido una hermana de mi abuela y mi abuela al momento de que ellas quedaron embarazadas. De hecho, a la hermana de mi abuela nos contaba esta prima que hasta la iban a quemar, su propia mamá iba a quemar a su hija, porque
quedó embarazada a los 15 años y se había huido con el novio. Y la familia, porque como era una familia muy reconocida en este pueblo, era una de las familias más poderosas del pueblo. Esta hija los había hecho quedar mal, los había avergonzado al quedar embarazada a los 15 años y haberse ido con el novio, haber huido. Entonces hablaron a la policía y les dijeron que donde los encontraran se los tenían que traer caminando, y donde los encontraron fue muy muy lejos, creo que fue ya en la frontera con Guatemala, algo así. Y desde ahí se los trajeron caminando. Y cuando llegaron finalmente a la casa, a ella le tocó una paliza brutal y la iban a quemar. Y uno de sus hermanos, que es un tío mío que lo vi ahorita que fuimos al entierro, que ya está viejito, y es donde siempre hemos pasado algunas navidades, o cuando llegamos a El Salvador también es donde nos quedamos, que él se quedó viviendo en la casa de la bisabuela, la casa donde crecieron ellos, mi abuela, mis tíos, hermanos de mi abuela. Entonces, él fue quien impidió que quemaran a mi tía. Y bueno, cosas muy, muy similares vivió al parecer mi abuela. Mi prima no me quiso contar eh, del todo, porque yo le dije como, sí, cuente, cuente, porque para mí me sirve, ¿no? Y porque mi abuela no quiere hablar de eso, ¿no? Ella, cuando estuve en Nicaragua, intenté hablar con ella, saber un poco de su historia, pero sé que sin duda son cosas que le duelen, sin duda sé que son cosas que no quiere recordar, y ella ha querido dejar como su vida pasada atrás desde que conoció la iglesia a la que ella asiste, como que su vida ella dice que inicia desde ahí hacia adelante. Y bueno, entonces esta experiencia, ir a este entierro, conocer mucho más, poder imaginar, visualizar, sentir lo que mis antepasados vivieron. Sé que mi bisabuela fue así de dura, porque sin duda su niñez fue muy dura también. Am, Así como ella no fue amorosa y cuidadora y sostuvo desde cerca a sus hijos, así mismo lo hizo mi abuela. Una gran herida y un gran dolor que mi mamá guarda es que ella creció lejos de su mamá sus primeros años, desde muy chiquitita. Ella ni siquiera vivía en el mismo pueblo que mi abuela, ella vivía con la nana que había cuidado a mi abuela, que justo ahí contó mi mamá que yo creía que ellos se habían venido a Guatemala cuando mi mamá era recién nacida, y resulta que no. Ellos vivieron en San Salvador hasta que mi mamá tuvo 4 años. Bueno, de hecho, esa es la cosa, que mi mamá no vivía con ellos. Mi mamá vivía en Metapán, en Santa Ana, y mi abuela, mi abuelo, mi tío y mi otro tío, ellos cuatro vivían en San Salvador y mi mamá vivía en Metapán. Y mi mamá tenía 4 años, y de esos 4 años para atrás ella había crecido con la nana. Porque para mí ese ha sido un dolor. Y eso que mi mamá, yo tengo recuerdos de mi mamá, sí, siendo muy amorosa conmigo. Tengo recuerdos de estar chiquitita y dormir junto a mi mamá, estar en el pecho de mi mamá. eh, Cuando mi mamá oraba, ella se hincaba en el sillón, entonces en este espacio que quedaba del sillón, ahí estaba yo acostada. Eh, Como que sí tengo recuerdos de esa cercanía con mi mamá, aunque después, cuando ella conoció a su novio, al papá de mis hermanos, ahí fue donde yo sentí como ese alejamiento y separación de mi mamá, esa herida, un poco de rechazo. Y por momentos, cuando era chiquitita, también recuerdo que mi mamá me dejaba llorando mucho en la noche, pero todas esas memorias y todo eso ahora tiene sentido al saber cómo fueron criadas, ¿no? Y cómo eso es el resultado de las mamás que son. Así que, wow, fue una experiencia muy, muy reveladora,
muy nutridora. Continúo en este proceso de conectar con mi energía femenina, con una feminidad, con una energía femenina alineada, balanceada, en equilibrio, sana. Justo ayer me vino mi periodo, eh, y, y cómo ir cortando con esos patrones que se van repitiendo de generación en generación, cómo yo vivir el ser mujer desde un lugar muy distinto, tener la bendición de hoy poder elegir desde un lugar de conciencia si quiero o no ser madre, si quiero o no compartirme, desde dónde quiero compartirme, cómo vivir mi feminidad, cómo conectar con mi cuerpo, cómo conectar con mi útero, cómo crear desde allí. Y wow, fue sin duda un viaje que, que fue muy poderoso. Y hubo un momento donde pues íbamos caminando detrás del ataúd de mi prima y pues ver a mis primas, a las hijas de ella, llorando, ver que ya no estaba su mamá, ver a miembros de mi familia como tíos que ya no tienen a su mamá, que la cosa también es que independientemente de quién y cómo haya sido la mamá, es la mamá. um, Da esa sensación de protección, da esa sensación de sentirse seguro en la vida y que muchos no lo tienen. O sea, es que también hay apego a esa sensación. Nadie nos ha enseñado a conectar con esa sensación por nosotros mismos. Luego vi a mi tío, es hermano de mi abuela, y puse ahí un clip donde va abrazadito con su hija. Y como sentir ese amor, ese acompañarse, ese eres mi mamá, eres mi papá, sea como seas, seas quien seas, provengo de ti, vengo de ti, soy una extensión de ti. Wow, yo iba caminando y sentía como mi ego, mi dolor, lo que yo he usado para protegerme por muchos años, sentía como estaba ahí intentando ser un poco dura y fuerte, porque lo que quería era abrazar a mi mamá y en un momento dije, solté eso, o sea, fue como, no quiero esta dureza, no quiero continuar cargando este dolor, este peso. Y fue como decidir abrazar a mi mamá que iba a la par mía, íbamos caminando y la abracé y empecé a llorar y la abracé y le di un beso en la frente y fue y le dije, mami, te amo. Y ella abrazarme y decirme también, te amo. Y reconocer que nos tenemos físicamente aún, para mí fue algo muy importante y fue algo muy bonito porque ahora que estoy viviendo con ellos, con mi familia, con mi mamá, en la casa de mi mamá otra vez, puedo notar cómo hay cosas que aún me duelen, que aún juzgo de mi mamá, que aún critico de mi mamá internamente, de mí conmigo, y no lo quiero seguir haciendo. Quiero simplemente aceptar, amar la mamá que es y aceptar lo que es capaz de darme y lo que no, y saber por qué no lo puede dar. Que no es que no me ame, sino es porque no lo recibió, es porque no sabe cómo se siente eso, cómo se vive eso. Al igual que mi abuela y al igual que los miembros de mi familia, saber que todos tenemos cosas que nos han dolido y, y al menos la conciencia que tengo yo ahora es que tengo la capacidad de dármelo yo a mí,
que tengo toda esta vida, toda esta naturaleza, toda esta energía de madre infinita que existe, que me lo da, que no es necesario ponerle esa carga a mi mamá biológica, porque lo recibo de una energía mayor y lo recibo de mí misma. Y para mí eso es crecer, eso es crecer. Así que está siendo un periodo y un momento de mi vida muy bello. Estoy muy agradecida. Y lo quería compartir con ustedes por si algo les sirve, por si aún hay dolor, enojo, culpa, sensación de soledad, de no ser suficiente internamente, para que sepan que esos sentimientos, esas sensaciones, esas perspectivas vienen de, de lo que recibimos y de lo que no recibimos, incluso de nacer, desde nacer, antes de nacer, y cómo todo eso viene de nuestros ancestros y cómo es de importante conocer la historia familiar, que con lo poco o mucho que sepamos podamos trabajarlo, podamos usarlo a nuestro favor y así ir soltando, ir sanando. Eso requiere sentir lo que eso nos hace sentir. Y bueno, no me voy a alargar más, siento que ya es un buen tiempo. Hay mucho que seguir profundizando y pues sin duda sé que lo estaré haciendo en su momento, en cada video. Espero que estén muy bien, les mando un beso, un abrazo muy grande. Hoy es 13 de abril, el 25 de abril, que es sábado, a las 10:30 de la mañana vamos a tener un taller de Amane en Hatha Yoga, que está ubicado en zona 15, aquí en la ciudad de Guatemala. Y es una introducción a Amane, es una introducción a la terapia, que es esta terapia que mencioné antes, que para mí ha sido una experiencia muy, muy poderosa de sanar memorias físicas, emocionales, mentales, espirituales. Así que si quieres experimentarla, saber qué es y decidir si es un proceso que quieres iniciar, porque no es solo una vez, sino que es un proceso de vida incluso, pues vamos a estar allí ese día. Voy a dejar en la descripción de este video el link para que te registres. Ahí en ese link realizas tu pago y con eso confirmas tu espacio en el taller. Es un taller grupal. La donación mínima es de 88 quetzales, que es casi como $10, $11. Así que bueno, nos vemos allí. Yo lo voy a estar guiando, dirigiendo y al final vamos a tener una meditación nidra. Esa la va a realizar Joaquín, quien es quien sostiene Hatha Yoga, que ha hecho un trabajo maravilloso. Tienen una comunidad muy linda. Y bueno, nos veremos ahí ese día y seguimos aquí. Un beso.